Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos muy bien. Bueno, como veis, continuamos con el curso de virtualización con VMware 8 y en el vídeo de hoy vamos a ver un poco una explicación de qué es un clúster en el sentido de Virtual Center y también vamos a ver cómo crearlo. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la parte teórica, aunque lo vimos en los primeros vídeos, pues vamos a explicar un poco, aunque yo creo que ya lo conocéis, pero vamos a ver un poco lo que sería un clúster, ¿no? Que al final ya sabemos que es, pues bueno, unir dos o más servidores creando pues un conjunto de recursos que podemos utilizar. Bueno, una definición que he encontrado, que bueno, puede ser bastante interesante, dice que un clúster de Virtual Center es un conjunto de servidores físicos o máquinas virtuales. Bueno, esto máquinas virtuales entre comillas, lógicamente se pueden hacer SXI virtuales y con ellos crear un clúster, pero bueno, normalmente suelen ser físicos. Pues bueno, son un conjunto de servidores físicos o máquinas virtuales que se agrupan y administran de manera conjunta para proporcionar recursos de computación, almacenamiento y redes de manera eficiente y confiable. La creación de clústeres tiene como objetivo principal optimizar el rendimiento, disponibilidad y capacidad de administración de las máquinas virtuales. Es decir, pues básicamente lo que hemos comentado, ¿no? Que es un conjunto de servidores que se unen para agrupar tanto sus características como para poderlo administrar más eficientemente. La agrupación de recursos, a crear un clúster, se combinan varios servidores físicos o host en un solo grupo. El grupo sería el clúster. Esto permite gestionar recursos de todos los hosts de manera unificada. Los recursos incluyen potencia de procesamiento, CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de redes. Cuando unimos varios servidores en un clúster, unimos de cierta manera todos sus recursos. Esto no quiere decir que esos recursos los vamos a utilizar como nos plazca. Lo que quiere decir es que tenemos disponibles todos esos recursos para poder utilizarlos. Quiero decir con esto que, por ejemplo, si tenemos dos servidores físicos de 64 GB de memoria, no vamos a poder crear una máquina virtual con 128 GB de memoria uniendo la memoria de los dos nodos, ¿vale? A esto me refiero. Sino que, bueno, tenemos 128 GB disponibles para pues repartirlo entre las máquinas virtuales que vayamos creando. Pero siempre teniendo en cuenta pues que todos esos recursos los cogemos de un host, de un nodo. Vale, más cosas que sobre el clúster. Los clústeres permiten distribuir las máquinas virtuales a lo largo de host de manera equitativa, evitando sobrecarga de un solo host mientras otros tienen recursos disponibles. Esto mejora el rendimiento y utilización de recursos en toda la infraestructura. Vale, esta parte es lo que se llama DRS, que lo veremos un poco más adelante. El crear un clúster nos va a permitir en Virtual Center tener ciertas características avanzadas y una de ellas es esta, que sería la distribución de carga. Con el DRS lo que hacemos es que si tenemos varios nodos, varios hosts y tenemos varias máquinas virtuales, pues se encarga de distribuirlos de manera equitativa, uniforme, para que no tengamos un servidor que esté sobrecargado y otro servidor pues que no tenga máquinas virtuales, ¿no? Y de esta forma balanceamos toda la carga. Otra característica avanzada que vamos a obtener con el clúster en Virtual Center es que vamos a disponer de alta disponibilidad. Esto es uno de los beneficios que tenemos al crear un clúster en el cual, pues bueno, si un host físico, es decir, un nodo falla, pues las máquinas virtuales que se están ejecutando en ese nodo se van a mover automáticamente a otro nodo que esté funcionando. De esta forma, pues garantizamos la continuidad del servicio y, bueno, minimizamos el tiempo de inactividad. Otra cosa interesante que tenemos también con el clúster es la migración en caliente de máquinas virtuales. Virtual Center permite realizar migraciones en caliente, que lo que significa es que podemos mover máquinas de un nodo, de un host a otro, sin apagarlas. Esto, pues, es la tecnología que VMware llama vMotion, ¿vale? Esto garantiza la continuidad de las operaciones mientras se realiza la migración. Es decir, si queremos, por ejemplo, apagar uno de los nodos, pues lo que podemos hacer es mover todas las máquinas virtuales que tenemos en ese nodo a otro y de esta forma pues vamos a actuar sobre ese nodo mientras que las máquinas virtuales van a seguir funcionando en otro nodo sin perder servicio. Vale, pues esto sería
otra de las características que tenemos con un clúster en Virtual Center. Otra ventaja que tenemos es también sería la tolerancia a fallos. Esto quiere decir que si un host físico, también como hemos visto en la alta disponibilidad, falla, pues las máquinas virtuales se pueden arrancar en otro nodo. Esto mejora la tolerancia a fallos y reduce el impacto en aplicaciones. Por otro lado, también tenemos como característica del clúster almacenamiento compartido, que lo que sería es que, bueno, podemos configurar todo lo que sería el almacenamiento y que sea compartido entre todos los nodos. Tanto almacenamientos con una NAS, con una SAN, todo lo que añadamos a ese clúster se va a compartir con todos los nodos, ¿vale? De esta forma, pues esto permite que los datos de las máquinas virtuales sean accesibles desde múltiples hosts, lo cual, pues bueno, también facilita migración y equilibrio de carga. Vamos a ver cuando creamos un clúster en nuestro Virtual Center, vamos a añadir los nodos y también vamos a añadir más adelante un almacenamiento compartido al cual pues acceden los dos nodos y esto nos va a permitir pues realizar todas estas funciones. Bueno, hemos visto que hay alta disponibilidad, tolerancia a fallo, compartir recursos, balanceo de carga. Bueno, esto y bueno, un montón de ventajas más que vamos a obtener al crear un clúster en nuestro Virtual Center. Bueno, en resumen, como hemos dicho, un clúster en Virtual Center sería la agrupación lógica de servidores físicos o virtuales, entre comillas, que trabajan juntos para proporcionar mayor rendimiento, disponibilidad y capacidad de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cosas poco a poco en el vídeo, ¿vale? Esto ha sido un poco teoría, que lo podéis, bueno, podéis buscar un poco la teoría de un clúster de Virtual Center por Google, vais a obtener un montón de información y vais a ver todas las ventajas que podéis obtener con un clúster. Bueno, pues lo dicho, vamos a dejar un poco la teoría atrás y vamos a ponernos con la práctica. Bien, vimos en vídeos anteriores cómo crear un data center dentro de nuestro Virtual Center. Un data center pues representaría lo que sería un data center físico y dentro de él, pues bueno, vimos cómo añadir los nodos, los servidores físicos que tenemos en este data center. Ahora lo que vamos a hacer es crear un clúster. Para ello, como veis en data center, con el botón derecho nos permite, pues como hicimos en vídeos anteriores, agregar un host o también crear un clúster. Si pinchamos, por ejemplo, en otro lado, vais a ver que aquí, por ejemplo, en la parte de Virtual Center no nos sale clúster y en los nodos, lógicamente, tampoco podemos crear un clúster. El clúster solo lo podemos crear a nivel de data center. Entonces, vamos a crear un clúster nuevo que, bueno, nos va a abrir este pequeño asistente que, como veis, nos permite pues habilitar algunas de las funciones que hemos visto. También tendríamos la posibilidad de habilitar vSAN, que no es más que pues utilizar los discos duros o las unidades SSD que tienen los servidores que están en el clúster, utilizar esos discos sobrantes para con ellos crear un almacenamiento compartido entre todos los hosts, ¿vale? Esto no lo vamos a ver, lo vamos a hacer aparte, aunque bueno, si visteis algún directo que hice hace tiempo lo vimos, pero lo haremos aparte, ¿vale? Porque mis servidores no tienen, bueno, tienen algunos almacenamientos extra, pero no los vamos a utilizar para vSAN. Vale, entonces, como veis, nos pide primero crear un nombre. Aquí, pues bueno, depende de cómo queramos configurar nuestro clúster, pues le vamos a dar un nombre. Vamos a dar el nombre que nosotros queramos. También en clúster podemos distribuir nuestro entorno, por ejemplo, crear un clúster para producción, otro para desarrollo. Bueno, eso ya va a ser un poco a gusto. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un clúster de producción, por ejemplo. Vale, vamos a dejar el resto de cosas tal y como están. No vamos a tocar nada más. Por aquí veis opciones que veremos más adelante, como por ejemplo lo que hemos comentado, habilitar el DRS, alta disponibilidad. Vamos a dejarlo tal y como está. Bueno, vamos a dejar esta parte de abajo tal y como está, lo de administrar todos los hosts del clúster con una sola imagen. Esto lo que nos va a permitir es generar una ISO, una imagen de la versión del SXI que tenemos en los nodos para luego, bueno, poder actualizar todos los nodos a la misma versión y demás. Pero bueno, esto de momento lo vamos a dejar tal y como está. Y vamos a darle a siguiente. Vamos a poner solo el nombre. Todo esto lo podemos habilitar o deshabilitar más adelante, con lo cual voy a dejarlo todo por defecto. Vamos a dar a siguiente.
Como veis aquí nos pide qué imagen vamos a utilizar para los nodos. Esto, como os he dicho, es para que todos los nodos los podamos configurar con la misma versión de SXI. Vamos a dejar, por ejemplo, esta, que es la última. Y luego también si tenemos una imagen SXI pues concreta para servidores, por ejemplo, si tenemos un HP, un Dell, etcétera, sabéis que hay imágenes optimizadas, pues también podemos hacerlo. En mi caso, aunque son servidores HP, podríamos coger un HP. Creo que la imagen que tengo no es optimizada, pero bueno, da igual. Esto lo podemos dejar tal y como está, o en mi caso, bueno, voy a ponerlo optimizado para servidores HP, como son los míos, y vamos a darle a siguiente. Bueno, como veis, ya está ya todo configurado. Vamos a darle a finalizar. Y listo, de esta forma nos va a crear nuestro primer clúster, que aparecerá aquí en breve. Veis que lo está configurando. Y cuando tengamos el clúster, pues el siguiente paso va a ser añadir los nodos, los servidores físicos o host SXI a ese clúster. Vale, aquí ha aparecido. Como veis, pinchando en el propio clúster también tenemos un inicio rápido que nos va a permitir agregar los hosts desde aquí, pero os voy a enseñar que bueno, hay diferentes formas de agregar un host. Una sería en el propio clúster inicio rápido. Como veis, aquí podemos editar nuevamente los servicios, pues habilitar los servicios que hemos comentado. Podemos agregar host, vamos a pinchar en agregar y como veis nos sale la opción para agregar host. En este caso iríamos añadiendo la IP o el nombre del host con el usuario root y su contraseña. Añadiríamos todos los hosts que queremos meter en este clúster y le damos a siguiente. También, como veis, tenemos la opción de añadir hosts existentes. En mi caso, pues sería marcar los dos hosts que ya tengo añadidos y de esta forma meterlos al clúster. Hay una tercera opción que es pues un drag and drop, que sería arrastrar simplemente el nodo. Vais a ver que simplemente arrastrando y soltando en el clúster, pues también automáticamente añadimos el nodo al clúster. Vamos a hacerlo así, que es mucho más sencillo. Y listo, ya tenemos nuestro clúster de producción listo. Hemos añadido, como habéis visto, los dos nodos, ¿vale? Y aquí, como veis, bueno, tenemos ya todas las funciones disponibles de este nodo. Vale, estoy conectado a los dos nodos y como vimos en un vídeo anterior, pues en el nodo 1 tengo configurado un servidor NTP, que lo voy a copiar, y en cambio en el 2 pues no lo hice, entonces como habéis visto pues me ha salido esa alerta. Este servidor lógicamente pues no tendrá la hora correcta y por eso pues me está dando esta alerta. Vamos a pinchar aquí, vamos a pegar los servidores NTP. Esto lo pusimos, vamos a configurarlo exactamente igual que lo hicimos aquí en este nodo. Vamos a dejarlo que inicie y detenga con el host, ¿vale? Y lo guardamos. Vale, de esta forma, pues los dos servidores van a tener la misma hora y pues se van a quitar las alertas de nuestro clúster. Vamos a ver que se configure correctamente la hora. Bueno, recordar también que tenemos que ejecutar, bueno, lanzar el servicio NTP para que actualice la hora y con esto pues ya tenemos todo configurado. Bueno, una vez configurado el NTP en el servidor 2, vamos a ver que coinciden. Ahí está, ahora sí están correctas las horas, así que acordaros de todo este tipo de cosas. Y nada, vamos a volver otra vez al clúster y ahora vamos a dar a revalidar, pero bueno, ya veis que ahora ya está configurado. Nos tiene que dar que está todo ok. A ver, vamos a esperar un poco. Vale, nos pide, bueno, he sacado este de mantenimiento para cambiar el NTP. Vamos a ponerlo otra vez en modo mantenimiento. Bueno, pues una vez metido en modo mantenimiento como nos pedían el nodo 2, como veis el asistente ya nos está indicando que el paso 1 está correcto, el paso 2 está correcto y tenemos que configurar el paso 3. Está bien que sigáis este pequeño asistente porque así nos va a indicar si tenemos algún problema con él. Vale, vamos a configurar el clúster y si pinchamos aquí, como veis, nos pide configurar el Virtual Switch, ¿vale? El Distributed Virtual Switch. De momento esto lo vamos a hacer más adelante. Bueno, quizás esto es algo más avanzado, lo haremos quizás en un futuro.
Pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a marcar que lo vamos a hacer más tarde. Vamos a dar la siguiente. Y como veis aquí también nos pide un servidor NTP. Voy a pegar el servidor que tengo puesto en los nodos. Y el resto lo vamos a dejar tal y como está. Vamos a finalizar el asistente. Y si todo está correcto, pues deberíamos tener el clúster ya listo. Bueno, ya veis que está marcando que está todo correcto. Vale, hemos levantado también del modo mantenimiento el segundo nodo, así que listo, ya tenemos luz verde en nuestro clúster. Vamos a ir terminando este vídeo. Como veis, ya hemos configurado el clúster y si ahora vamos a resumen, vamos a obtener un resumen de toda la capacidad que tenemos en este clúster, que sería la unión de todos los recursos de estos dos nodos. Vamos a ver todas las máquinas virtuales que tenemos, almacenamientos, redes, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo más cosas en los siguientes vídeos, como veis. Bueno, aquí vamos a ver cómo podríamos ver todos los hosts que son de este clúster, todas las máquinas virtuales que tenemos en el clúster, almacenamientos, como veis, coge todos de todos los nodos, redes, etcétera. Vale, pero bueno, lo dicho, estas cosas las iremos ya viendo mejor en siguientes vídeos. De momento vamos a ir dejando todo esto aquí. Espero que os haya gustado y servido el vídeo. Ya sabéis que tenéis la caja de comentarios abierta para poner vuestras dudas, sugerencias o cualquier consulta que queráis hacer. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, suscribiros al canal, apoyar este curso y el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.